Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hoy damos o retomamos nuevamente el ciclo de seminarios. Hoy corresponde hablar sobre un tema muy urgente, muy urgente y que a todos como oftalmólogos nos enciende inmediatamente las alarmas cada vez que sospechamos de una endoftalmitis en alguno de nuestros pacientes. Sabemos que hay que correr contra el tiempo para intentar salvar lo que es más preciado para nosotros en esta profesión, que es la visión del paciente. Entonces, para empezar, definimos la endoftalmitis como una respuesta inflamatoria grave, tanto del segmento anterior como del posterior, ocasionado por un proceso infeccioso. Básicamente se debe a la entrada de gérmenes al globo ocular, bien sea a través de una solución de continuidad que puede ser quirúrgica en el postoperatorio de cualquier cirugía o traumática en un traumatismo ocular abierto, o bien por diseminación hematógena en los casos de una septicemia. Lo importante es que este proceso infeccioso e inflamatorio va a terminar por originar una muerte de fotorreceptores, células ganglionares y bipolares y finalmente un DR, amenazando entonces la función visual y en muchos casos incluso comprometiendo el globo ocular. Es importante hacer la diferenciación con el término panostalmitis. Cuando hablamos ya de una panostalmitis, es cuando hay una participación no solo del segmento anterior y posterior, sino que también hay un compromiso de los tejidos orbitarios adyacentes. La inflamación en estos casos pues sobrepasa la esclera y se extiende a los tejidos vecinos de la órbita. Hay mayor edema palpebral, quemosis, proptosis con limitación de los movimientos oculares. El día de hoy nos enfocaremos más que todo a la endoftalmitis. Y para hablar de la clasificación, según la vía en la que ingresan esos patógenos al globo ocular, podemos diferenciarla en exógena, como ocurre en más del 90% de los casos, y en la que puede ser postoperatoria, postraumática o incluso secundaria queratitis, o en endoftalmitis endógena. Asimismo, las endoftalmitis postoperatorias, sabemos que según su presentación clínica, podemos diferenciarla en aguda o precoz, cuando se presenta antes de las 6 semanas de la cirugía, posterior a la cirugía, o crónica o tardía, cuando se presenta posterior a estas 6 semanas. En cuanto a los microorganismos involucrados en las endoftalmitis, aunque la mayoría de ellas están involucradas son bacterias, tenemos que tener en cuenta que las endoftalmitis también pueden ser causadas por o ser de origen micótico, incluso el míntico protozoario con menor frecuencia. Estos microorganismos o esa etiología va a depender, en cierto modo, de la forma en la que ingresaron al ojo, de la ubicación geográfica, de las prácticas locales. Eh, si son bacterias gram positivas, por lo general, vamos a encontrar Staphylococcus epidermidis. Y se ha demostrado a lo largo del tiempo que cuando tenemos un cultivo que es negativo o que reporta especies de Staphylococcus o que es posterior a una cirugía de catarata, por lo general, el pronóstico visual para ese paciente es un poco más favorable en comparación a cuando son endoftalmitis secundarias a otros procedimientos o cuando el cultivo nos reporta diferentes especies de streptococos o microorganismos gram negativos. Entonces, aquí tenemos un resumen de la diferencia etiológica en cuanto a agentes causales en los diferentes tipos de endoftalmitis. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle una por una. Entonces, en términos generales, el diagnóstico de la endoftalmitis es básicamente clínico. Es ese paciente que nos va a consultar por una disminución rápida de la agudeza visual, con dolor, un ojo rojo, edema corneal, hipopión y diversos grados de vitreitis. Ahora, el diagnóstico lo vamos a confirmar bien con microbiología, con coloraciones rápidas y cultivo, y o con diagnóstico molecular.
En cuanto a las coloraciones rápidas que hay disponibles en los diferentes laboratorios, tenemos por supuesto el caballito de batalla, que es la tinción de Gram, que nos habla de si un organismo es gram positivo o gram negativo, coloración de Phil-Nielsen para principalmente micobacterias, tinta china cuando están involucrados hongos, o el Giensa para otro tipo de gérmenes como las clamidias, incluso protozoarios. En cuanto a los medios de cultivo que van a estar indicados según la sospecha clínica que tengamos, tenemos el agar sangre como uno de los más utilizados para diferentes bacterias y hongos, el agar sangre anaeróbico para el Propionibacterium acnes, el agar saborot, por supuesto, para hongos, el tioglicato para aerobios y anaerobios, entre otros. Y más recientemente, una prueba de diagnóstico molecular, que es la PCR o reacción en cadena polimerasa, que tiene la ventaja en frente del cultivo de tener una muy alta sensibilidad. Es una técnica de biología molecular y nos permite identificar a partir de una muestra muy pequeñita cantidades de ADN bacteriano o micótico que estén presentes allí. Para empezar a hablar o desglosar cada uno de los tipos de endospermitis, empecemos con la endospermitis exógena. A nivel mundial se han reportado, sobre todo con la endospermitis postoperatoria, diferentes tasas de incidencia dependiendo del tipo de procedimiento intraocular que se realice, teniendo así que las incidencias más altas de endospermitis las datan o se refieren en casos de vitrectomía y trabeculectomía, alcanzando 0.7%, en comparación, por ejemplo, a la cirugía extracapsular de catarata, que alcanza un 0.12%. Pero más concretamente, las endoftalmitis posoperatorias agudas después de una cirugía de catarata, entonces recordemos que son las que se producen entre la cirugía y las 6 semanas de posoperatorio. Puede alcanzar una incidencia hasta del 0.34% y está documentado a nivel mundial que corresponde en muchos casos al 80% de todos los casos de endoftalmitis. La clínica en estos casos está dada por hiperemia conjuntival y quemosis que aparece de forma aguda posterior a la cirugía, con dolor ocular y disminución de la agudeza visual, lagrimeo, secreción, edema periocular. Ya hay toque tanto de la cámara anterior como posterior con edema corneal, celularidad, fibrina, hipopión y diversos grados de inflamación vítrea y periflebitis. En cuanto a los factores de riesgo que pueden incrementar las tasas o la incidencia de endoftalmitis después de una cirugía de catarata, se ha hablado mucho sobre riesgos preoperatorios, como por ejemplo la existencia de una blefaritis crónica o alteraciones en la superficie y drenaje lagrimal de ese paciente, el uso previo de lentes de contacto, así como la presencia de una infección activa en otra parte del cuerpo. Como factores de riesgo dentro de la cirugía están descritas una cirugía, por supuesto, prolongada, el uso de lentes intraoculares de silicón, una cirugía complicada con RCP, pérdida de vitrio, prolapsos de iris, soluciones contaminadas. Y dentro de los factores de riesgo postoperatorios, pues destacan cuando hay fugas, quedan fugas de esas heridas principalmente. En base a esto, conseguí este estudio multicéntrico de la Sociedad Europea de Cirujanos Refractivos, que fue publicado en el 2007, pero que fue bastante significativo, y a las conclusiones a las que ellos llegaron en cuanto a estos factores de riesgo, es que el riesgo de contraer una endoftalmitis postoperatoria se redujo significativamente 5 veces cuando se inyecta intracameral 1 miligramo de sulfuroxima profiláctico al terminar la cirugía. Asimismo, ellos demostraron que el uso de la técnica de una incisión en córnea clara versus la técnica de túnel epidural pudieron demostrar que estuvo más asociado a eventos de endoftalmitis.
y que pacientes que tuvieron una prótesis de lente intraocular de silicona tuvieron 3.13 veces más probabilidades de contraer endoftalmitis postoperatoria que aquellos que recibieron una lente de algún otro material. En cuanto a la etiología, básicamente hasta el 70% de los cultivos positivos reportan en casos de operatorios de cirugía de catarata la presencia de Staphylococcus coagulasa negativos, gram positivos. En un 9% streptococcus y en un 5.9% gram negativos. Entonces tenemos que la mayor proporción de cultivos dan para gram positivos coagulasa negativos. Eh, Siempre que tengamos uno de estos casos, entonces debemos tratar de confirmarlo o corroborarlo, entonces mediante las coloraciones, cultivos y antibiogramas. Ese es el gol estándar. En casos de endoftalmitis por cirugía de catarata, la positividad de esas muestras varía bastante, sobre todo si son muestras de acuoso, hasta el 36.5% son positivas y en el caso de vitreos alcanza el 88.2%. Es importante tener en cuenta que siempre que tengamos un reporte de un cultivo negativo, este puede ser el resultado de que el paciente tiene una menor carga bacteriana, ya sea porque recibió antibióticos previos, porque enviamos una muestra insuficiente, porque estamos haciendo un diagnóstico más temprano y por tanto los microorganismos, hay menos microorganismos, o porque este sea un microorganismo nuevo o una etiología no infecciosa. Pero de cualquier modo, un cultivo negativo no descarta el diagnóstico de endoftalmitis porque siempre debe preservar el cuadro clínico. Por supuesto, nos valemos entonces de esta herramienta maravillosa que es el PCR, que nos aporta una muy alta sensibilidad con unos resultados bastante rápidos en comparación a lo que podría durar un cultivo, ¿no? Y bueno, en estudios está la secuenciación de nueva generación que más adelante, cuando esté disponible, podrá ofrecernos mejores resultados incluso. En cuanto al tratamiento de toda endoftalmitis postoperatoria aguda, el objetivo es que a nivel vítreo consigamos unas concentraciones que sean bactericidas de un antibiótico de amplio espectro y que no sea tóxico para la retina. Es importante saber que el antibiótico tiene mayor efecto si se administra en las primeras fases de la infección, cuando estas bacterias apenas están registrando un crecimiento exponencial. Entonces, en conclusión, el tratamiento actual, todos debemos enfocarnos en introducir lo más rápido posible antibióticos de amplio espectro en la cavidad vítrea, previa biopsia, por supuesto, y considerar en ciertos casos la vitrectomía. ¿Qué pasa? El crecimiento bacteriano en el vítreo se ha demostrado que es muy alto, sobre todo en las primeras 24 horas, y que pueden aumentar hasta 10 veces en las primeras 3 horas del diagnóstico. Por eso es tan importante actuar rápidamente. Y los medicamentos que se han demostrado de primera línea son la vancomicina a dosis de 1 miligramo en 0.1 ml que da cobertura para gram positivos, y la ceftazidima a 2 miligramos en 0.1 ml intravítrea para cubrir los gram negativos. Ahora, ¿qué evidencias tenemos en la literatura que avalen todo esto? No podemos hablar de endoftalmitis sin hablar del estudio de vitrectomía en endoftalmitis, que a pesar de tener más de 20 años, es hasta hoy día el único ensayo controlado aleatorizado que tiene gran peso con evidencia científica para darnos recomendaciones al respecto. Entonces, este estudio eh, puso a prueba 2 grupos de pacientes, investigó la endoftalmitis bacteriana posterior a cirugía extracapsular de catarata o con implante secundario de lente y trató de demostrar que era más eficiente en cuanto al tratamiento. Si solo un TAP, es decir, tomar una muestra vítrea y luego punción de antibióticos,
solo tratamiento médico, o hacer una vitrectomía temprana, dejando también, por supuesto, antibióticos intravítreos. A estos dos grupos de pacientes también se subdividieron en otros dos grupos, aquellos a los que se les asoció en un antibiótico sistémico y aquellos a los que no. Y ellos midieron los resultados en cuanto a ganancia de agudeza visual y aclaramiento de los medios al año. Importante acotar que en este estudio todos los pacientes recibieron, por supuesto, inyección intravítrea de vancomicina y amikacina, que era lo que se usó para ese momento. Asimismo, todos los pacientes recibieron corticoides, pero vía sistémica, inyecciones subconjuntivales de antibióticos, antibióticos tópicos y corticosteroides tópicos y cicloplégicos. O sea que realmente la gran diferencia fue entre solo tratamiento médico o asociarle vitrectomía a ese tratamiento médico. ¿Qué concluyó la EBS? Primeramente demostraron que no hubo realmente una diferencia significativa entre solo el tratamiento médico o tratamiento quirúrgico más antibióticos cuando la agudeza visual era mejor a movimiento de manos. Asimismo, la vitrectomía con antibióticos fue superior al tratamiento médico solo en los casos en los que la agudeza visual era peor APL, y que no hubo diferencias significativas en la agudeza final, en la agudeza visual final o en el aclaramiento de los medios si se usaba o no se usaba un antibiótico sistémico adyuvante. Ellos también pudieron notar que a peor agudeza visual inicial del paciente, el pronóstico era peor, y eso se sigue manteniendo. Asimismo, pacientes diabéticos que sí tenían una agudeza visual mejor de movimiento de mano, parece que responden mejor a la vitrectomía. Sin embargo, esto no fue un resultado estadísticamente significativo. Y las endoftalmitis causadas por gram positivos diferentes a los coagulasas negativos, por lo general tienen un peor pronóstico visual. Este fue el estudio, los resultados de ese estudio del 95. Ahora, en la actualidad, ¿qué consideraciones importantes deberíamos tener en cuenta? Este estudio solo tomó en cuenta aquellas endoftalmitis posoperatorias secundarias a cirugías de catarata o implante de lío, pero no tomó en consideración otros tipos de endoftalmitis exógena, como posoperatorias por otras causas. No reclutó pacientes con sospecha de endoftalmitis fúngica, solo bacteriana. En aquel entonces, la vitrectomía no era tan, digamos, con tantas innovaciones como las que tenemos hoy día. Se utilizaba un sistema de 20 Gauss y la recomendación de ellos era realizar una vitrectomía que retirara aproximadamente el 50% del vítreo y hacerlo antes de las 6 horas del diagnóstico. Ellos, a pesar de que pusieron tratamiento de esteroides sistémico, porque confirmaron que realmente la respuesta inflamatoria era muy importante en los casos de endoftalmitis, no lo probaron a nivel vítreo. Lo que sí probaron fue los antibióticos intravítreos, la amikacina y la ceftazidima sistémica. Y bueno, hoy día sabemos que estos medicamentos no tienen ni la cobertura ni la penetrancia ocular que son los ideales. También la etiología, la incidencia y los organismos causantes han cambiado un poco desde aquella época. Y por supuesto se han producido avances significativos tanto en los sistemas de vitrectomía, sistemas de visualización y de trocars. Entonces, en base a todas estas consideraciones, es importante plantearnos si estas recomendaciones de la EBS siguen estando vigentes. Entonces, buscando un poco de literatura basada en la evidencia, tenemos que, para responder a esta pregunta, en el 2013, la Sociedad Europea de Cirujanos Refractivos, basada en múltiples series retrospectivos, encontraron que sí hubo un mejor resultado visual en pacientes que recibían una vitrectomía
en caso de endosdermitis postoperatoria, independientemente de la agudeza visual inicial, comparándola con solo el tratamiento médico. Ellos notaron que una vitrectomía completa, que completa quiere decir que no se extrae el 50% del vitrio, sino la mayor cantidad de vitrio posible, incluso haciendo una hialoidectomía posterior y un afeitado periférico, si la visualización intraoperatoria lo permitía, y siempre y cuando el cirujano vitrio-retiniano fuera experimentado. En base a esto, entonces surge como un dilema. Si si hacemos una vitrectomía conservadora, corremos el riesgo de dejar un colchón o una base vitrea residual séptica donde van a seguir o pueden seguir multiplicándose los gérmenes. Mientras que si hacemos una vitrectomía más agresiva, más completa, por supuesto puede aumentar el riesgo de un DR, de un desprendimiento de retina iatrogénico, recordando que la retina está pasando por un proceso inflamatorio muy fuerte que puede tener diversos estadios de necrosis y que se hace muy friable. Entonces, la sociedad aconseja que esta elección quede a criterio específico de cada cirujano vitreoretiniano según su experiencia. Pero pues en el estudio ellos demostraron que sí era más eficiente. De manera tal que recomiendan dos pautas. Un gol estándar, que es para todos pacientes que se presente en el contexto de una endosdermitis bacteriana. Si se cuenta con un cirujano y un quirófano, debe realizarse inmediatamente una vitrectomía independientemente de la agudeza visual y dejar, por supuesto, antibióticos y esteroides intravítreos, considerando reducir la dosis de antibióticos en un 50%. Sumado, por supuesto, al tratamiento tópico, antibióticos tópicos, esteroides y midriáticos. Y un silver estándar, un tratamiento plata, cuando no es posible realizar una vitrectomía, a toda costa debemos inyectar antibióticos, se deben evitar los retrasos. Entonces, una vez que se toma la muestra vítrea, hay que inyectar antibióticos y esteroides. Entonces, ellos también llegan a la conclusión que los antibióticos subconjuntivales no producen ningún beneficio adicional, que el antibiótico intravítrea es la mejor terapia porque proporciona la concentración del fármaco en el sitio objetivo donde queremos que actúe, pero el problema es que los niveles van a permanecer por un tiempo limitado. Por tanto, ellos recomiendan que en casos de endoftalmitis aguda grave, la terapia debe asociarse con antibióticos sistémicos y que esto ayudará a mantener niveles intravítreos significativos por un periodo de tiempo más largo. También tenemos un metaanálisis publicado en el 2021 donde también comparan las dos estrategias, un tratamiento médico en base a TAP, punción e inyecciones intravítreas, y por el otro lado, una vitrectomía temprana con antibióticos intravítreos. Ellos estudiaron más de 1000 ojos, después no solo de endostalmitis por cirugía de catarata, sino también post inyección intravítrea o vitrectomía. Y la conclusión general fue que la inyección intravítrea de antibióticos no era inferior a la vitrectomía para el tratamiento de la endoftalmitis postoperatoria, ya fuese secundaria catarata, con inyección o con vitrectomía. Asimismo, y más recientemente, tenemos este otro metaanálisis que también buscó comparar los dos grupos, este del 2023, pero con una muestra más pequeña. Ellos concluyeron que el tratamiento médico resultó en una mejora significativamente mayor en la agudeza visual en comparación con el grupo de la vitrectomía, pero que ambos grupos demostraron perfiles de seguridad similares y que el riesgo de desprendimiento de retina fue similar entre los dos grupos. Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿siguen estando entonces vigentes
las pautas hechas por la EBS en el 95. Cada cirujano pues debe tomar esta decisión. Sin embargo, traje a cotación este artículo que muy amablemente me compartió el doctor Rudy, en donde dice que tras múltiples estudios se ha podido demostrar que la vitrectomía temprana y completa pudiera ser muy eficaz para el tratamiento de la endoftalmitis independientemente de la agudeza visual inicial. Sin embargo, es importante acotar que el nivel de estos estudios no puede compararse con el original de la EBS. Entonces, debe considerarse con bastante cautela y no caer en decisiones en base a esto. Y lo que sí coincide todo es que necesitamos un estudio controlizado, aleatorizado, metaanálisis más reciente que fijen una pauta actual para poder guiarnos de ella. De hecho, actualmente ahí ya inició un estudio de este tipo con nivel de evidencia 1, empezó en el 2021, pero aún sigue en curso, por tanto todavía no tenemos resultados, pero hasta ahora lo que adelanta la EMS es que pudiéramos tomar una decisión entre un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, dependiendo del grado de inflamación, como una escala de inflamación para dirigir pues, la toma de decisiones, pero habrá que esperar hasta que salgan los resultados. Entonces, lo que sí es importante tener claro es que si tomamos la decisión de tratar con inyecciones intravítreas y hay un empeoramiento clínico dentro de las 48 horas posteriores a la punción, debemos hacer una vitrectomía. Igualmente podemos hacerla las primeras 24 horas si tenemos una alta sospecha y queremos un diagnóstico rápido, pensando en mejores resultados. Podemos hacer una vitrectomía tanto diagnóstica como terapéutica, tomando en consideración que la biopsia vítrea, la muestra vítrea, tiene mayor rendimiento diagnóstico que el de una aspiración con aguja. Okay. Ante esta pregunta, ¿cuándo repetimos y se deben repetir realmente las inyecciones intravítreas? Es importante considerarlo con cautela, teniendo en cuenta que al menos deben haber pasado 48 horas desde la inyección de antibióticos y esta debe responder a los resultados de sensibilidad del cultivo. Y teniendo en cuenta que pueden aumentar pues, los riesgos de toxicidad retiniana. Entonces, recordando que las concentraciones de antibióticos son bactericidas en el vítreo incluso 3 o 4 días después de la inyección. Y recordar siempre que la inyección repetida puede provocar niveles retinotóxicos o por lo menos en algunos pacientes. ¿Y qué hacemos con los corticosteroides intravítreos adyuvantes? ¿Los ponemos o no? Y en este caso sería la dexametasona a dosis de 0.4 miligramos en 0.1 ml, nunca sola, sino posterior a los antibióticos. Los que defienden su colocación hablan de que, por supuesto, en la endoftalmitis hay una liberación de toxinas que producen una gran respuesta inflamatoria en el huésped y que precisamente los esteroides son necesarios para limitar esa respuesta, ocasionando una resolución más rápida, mejorando los resultados visuales y que incluso el primer estudio de la BBS hablaban a favor de ellos, pero no los usaron, como sabemos, a nivel intravítreo, sino a nivel sistémico. Los que no están tanto a favor hablan sobre la vulnerabilidad que el esteroide puede ocasionar en casos de etiología micótica, toxicidad retiniana, efectos sobre la farmacocinética de los mismos antibióticos. En base a esto conseguí un metaanálisis del 2022 que demuestra que realmente no se demostró ningún beneficio visual con la suplementación de dexametasona intravítrea en ese metaanálisis. Sin embargo, pues recomiendan hacer cortes más amplios. ¿Y qué hacemos entonces con los antibióticos sistémicos adyuvantes asociados o bien sea solo antibióticos intravítreos o a vitrectomía más antibióticos? Bueno, tener en consideración que los antibióticos sistémicos por sí solos no son eficaces.
y que realmente con evidencia sólida se desconoce su valor como tratamiento complementario. En la EBS pusieron a prueba fue la micacina y la ceftazidima y comprobaron que no, definitivamente no producen ninguna mejoría, ningún resultado. Ahora, se sabe que la ciprofloxacina tiene una excelente penetración ocular y biodisponibilidad cuando se administra por vía oral. Muchos autores demuestran que hay niveles vítreos que sí son bactericidas. Pero con más peso aún, las fluoroquinolonas de cuarta generación se ha demostrado que tienen una amplia cobertura y una excelente penetración ocular y vítrea. En caso de usarlos, deben usarse a 750 miligramos de ciprofloxacina 2 veces al día o 400 miligramos de moxifloxacina al día por 10 días. Sin embargo, queda a juicio del médico porque hacen falta ensayos al respecto. ¿Y qué sabemos del taponamiento con aceite de silicón? Como sabemos, el silicón tiene propiedades innatas antimicrobianas que nos pueden proporcionar un control más rápido de la infección y por tanto una mejoría visual más rápida. Sin embargo, también se ha demostrado ineficaz en gérmenes como el Propionibacterium agnes, que es más común en las endoftalmitis tardías, y que su uso implicaría una nueva cirugía para eliminar el aceite o complicaciones como la emulsificación, la elevación de la presión intraocular, entre otras. Ahora, cuando la endoftalmitis está asociada a un desprendimiento de retina y la visualización es muy mala, no podemos ver muy bien dónde están las reglas de esa retina, está muy justificado su uso, igualmente que cuando estamos ante un paciente con una retina que está gravemente dañada o necrótica. Ahora, ya dejando a un lado el tratamiento y pensando en cómo hacemos para prevenirlo, para no llegar a todo este desastre. La profilaxis de endoftalmitis en cualquier cirugía intraocular. Primero que nada, por supuesto, tratar las enfermedades de superficie ocular antes de la cirugía y universalmente aceptado el uso de iopovidona al 5 al 10% en córnea, saco conjuntival y superficie periocular. Uso, por supuesto, de mascarillas y material estéril. Aquí tenemos entonces el uso de la iodopovidona como la medida universalmente aceptada para la antisepsia previa a la cirugía ocular, al 5% en saco conjuntival y córnea y del 5 al 10% en la piel periocular, según la EBS y según la Sociedad Europea de Cirujanos Refractivos, dejando el actual mínimo 3 minutos, aunque con una evidencia 2A, que es bastante buena. Sin embargo, pues algunos estudios sugieren que con 30 segundos es suficiente. ¿Qué otra medida profiláctica tenemos, sobre todo en el caso de cirugías de catarata? Los antibióticos intracamerales. La Academia Americana de Oftalmología desde el 2011 dice o recomienda el uso de antibióticos intracamerales al final de la cirugía. Igualmente, la Sociedad de Cirujanos Refractivos llegan a la misma conclusión, que hay un beneficio que es estadísticamente significativo cuando usamos antibiótico intracameral que cuando no. Y más recientemente también traje este metaanálisis del 2023 con una muestra bastante amplia en la que dividieron en dos grupos a los pacientes posoperados de catarata, aquellos que recibieron inyección intracameral de cefuroxima al final de la cirugía como tratamiento único y aquellos en los que no. Y ellos concluyeron que la endoftalmitis posoperatoria secundaria catarata fue significativamente menor en el grupo en el que se usó el antibiótico intracameral. Entonces está ampliamente recomendado. Dejando entonces a un lado la endoftalmitis aguda, pasamos a aquella crónica o de aparición tardía. Tenemos que este tipo de endoftalmitis también puede conocerse con el nombre de endoftalmitis sacular, localizada o de bajo grado, y que representa realmente un reto diagnóstico
más allá del de la endospermitis aguda, por tener una aparición recurrente, insidiosa, que muchas veces desconcierta y se sospecha finalmente del diagnóstico mucho tiempo después, por lo que se pierde tiempo valioso. Esta endospermitis puede aparecer semanas, meses o incluso muchos años después de la cirugía. Solo basta que ese paciente tenga la presencia de un saco capsular donde van a esconderse, por decirlo así, los gérmenes que van a crear una barrera y van a ocasionar esos síntomas mucho tiempo después. Tiene una incidencia más baja que la endospermitis aguda y son cuadros recurrentes en los que inicialmente el paciente va a responder a los esteroides, pero que va a tener múltiples recaídas. ¿Por qué sucede esto? Porque los gérmenes que la ocasionen van a producir un biofilm, que es como una coraza o cápsula protectora que representa una barrera física entre el microorganismo y los antibióticos o las defensas del huésped. Entonces, prácticamente hay como un secuestro de ese patógeno en el saco capsular y se producen biopelículas en la superficie del lente intraocular. Esto va a ocasionar múltiples episodios recurrentes de inflamación que no responden completamente a los agentes antimicrobianos y, como lo dije anteriormente, un desafío diagnóstico. A diferencia de la endospermitis aguda, el patógeno más reportado en estos casos es el Propionibacterium acnes, un bacilo gram positivo de crecimiento lento. La clínica, como lo dije, va a ser un cuadro insidioso más leve que el de la endospermitis aguda por la baja virulencia de los gérmenes implicados, escaso dolor, escaso enrojecimiento, una iridociclitis granulomatosa progresiva que puede ocasionar grandes precipitados queráticos con hipopión pequeña, pero quizás lo más llamativo es la presencia de unas placas blanquecinas a nivel de la lente intraocular, como vemos en las imágenes. Depósitos de ese biofilm que se encuentra allí en contacto con saco capsular y lente intraocular. El diagnóstico en estos casos debemos corroborarlo con cultivos PCR y es importante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con uveitis facoanafilácticas o toxicidad del lente. El tratamiento en estos casos, después de la toma, por supuesto, de muestra, en este caso de humor acuoso 0.1 para cultivo y PCR, es el tratamiento sistémico con claritromicina, vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, de 2 a 4 semanas. Y tenemos varias opciones quirúrgicas, dependiendo del caso, como por ejemplo el lavado del saco capsular con una solución rica en vancomicina, la inyección de antibióticos intravítreos y corticosteroides tópicos, o ser un poco más agresivos e irnos con una vitrectomía, con una capsulotomía que sea parcial, más antibióticos, o totalmente extraer ese lente y dejar el implante secundario para una segunda intención. Lo que sí se sabe es que cuanto más agresivos somos, o cuanto más agresivo es el tratamiento, menores tasas de recurrencias hay. Entonces, a modo didáctico, si tenemos un paciente en el que sospechamos una endospermitis de aparición tardía, que ya tomamos una muestra y tanto el cultivo como el PCR es positivo, no hay vuelta atrás, tenemos que dar claritromicina vía oral y si no responde, ir a tratamiento quirúrgico. Si tenemos un cultivo positivo, pero una PCR negativa, es posible que haya sido por contaminación. Si tenemos una PCR positiva, siempre tratar. ¿Okay? Pasando ahora a las endospermitis secundarias a inyecciones intravítreas. Tenemos que considerar que las inyecciones intravítreas son cada vez más comunes en nuestros medios, inclusive en muchos países por encima de la cirugía de cataratas.
son tratamientos que se ponen en un mismo paciente múltiples veces a repetición y que factores de riesgo como la edad avanzada, la diabetes, blefaritis, mala cooperación del paciente durante la inyección pueden influir negativamente. Lo que sí se sabe es que las endoftalmitis asociadas a inyecciones se presentan de forma más temprana y más agresiva, con peores resultados visuales. Por lo general, con síntomas entre el día 1 y el día 6 postoperatorio. Y la incidencia puede llegar a alcanzar hasta el 0,08%, aumentando el riesgo a medida que más inyecciones se colocan en ese paciente, ¿no? Va a producir, por supuesto, una inflamación bastante pronunciada, tanto en cámara anterior como posterior, con dolor, hipopio, disminución de la agudeza visual. En este caso, los cultivos son positivos hasta en el 62% de los casos, con gérmenes gram positivos. Entre ellos, los coagulasa negativos, el Staphylococcus epidermidis, seguidos por especies de streptococos. Aquí también hay que tener en cuenta que los estreptococos forman parte de la del 40% de la flora normal salival. Entonces, muchas veces estos cultivos reflejan la contaminación o por aerolización de la saliva, bien sea del paciente o del especialista. De allí que se haya hecho rutinario pues, el uso de máscaras faciales y pedir a los pacientes que se abstengan de hablar cuando se realiza el acto quirúrgico. Tenemos también que tener en cuenta que actualmente no existen como tal protocolos basados en la evidencia para el manejo de este tipo de endoftalmitis y que no es del todo correcto extrapolar completamente los resultados del EBS. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora, cuando se compara la punción o el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, es inadecuado o sea, no es una base sólida para tomar una decisión óptima. Lo que sí se sabe, por supuesto, es que la recolección de la muestra es imprescindible previa a los antibióticos y el esquema de antibióticos intravítreos sigue siendo el mismo para la endoftalmitis asociada a cirugía de cataratas con vancomicina y ceftazidime. Ahora, los antimicrobianos sistémicos y tópicos, así como los esteroides sistémicos, intravítreos y tópicos y la silicona, son terapias que en algunos casos se han demostrado útiles. Al igual que, bueno, los antibióticos tópicos con vancomicina fortificada y ceftazidima fortificada, cicloplegia, y los esteroides sistémicos que quedan a criterio médico. A este respecto, bueno, también hay un metaanálisis de junio del 2023, donde comparan la eficacia de la vitrectomía en endoftalmitis post inyecciones intravítreas, particularmente de los anti-VEGF. Ellos no encontraron realmente diferencias significativas en la mejoría visual entre usar una vitrectomía o la inyección de antibióticos intravítreos. Sin embargo, pues hacen la acotación de que se necesitan más estudios. Y actualmente en curso hay otro metaanálisis más grande, pero que se esperan resultados hasta el próximo año. Entonces, ante estas inquietudes nos surgen algunas interrogantes. ¿Se debe realizar una profilaxis antibiótica previa a la inyección intravítrea? Se ha demostrado que realmente es ineficaz el uso de antibióticos previo a la inyección, puesto que por lo general más bien pueden producir una resistencia bacteriana, tomando en cuenta que son pacientes que no se someten a un solo procedimiento, sino a múltiples procedimientos. Puede aumentar la incidencia de infección posterior a la inyección y con cepas bacterianas más resistentes. Y los antibióticos después de cada inyección, se ha demostrado que los ciclos cortos repetidos de antibióticos tópicos van a alterar los patrones de resistencia y de la flora normal. Y a este respecto, bueno, hay también un metaanálisis del 2021
que nos muestra también algo interesante sobre un tema que causa bastante controversia, que es la seguridad de inyectar en un consultorio versus un ambiente quirúrgico. En este metaanálisis resultó que la tasa de endostalmitis posteriores a inyecciones realmente fue baja para los dos grupos, tanto que se realizara en el consultorio o en el quirófano. Lo que sí cambió es los gérmenes que se encuentran en cada una de estas circunstancias. Pero finalmente ellos concluyen que no se encontró una diferencia significativa en las tasas de endostalmitis en los dos entornos y por tanto recomiendan que puede hacerse en cualquiera de los dos lugares. Ahora, el papel de las mascarillas faciales y la política de no hablar. Verdaderamente pues se reportó que el grupo que no, sin mascarilla, por supuesto, las tasas eran mucho más altas. Y me pareció interesante la práctica de la cinta adhesiva aplicada a la parte superior de la mascarilla no alteró significativamente el riesgo de endostalmitis. Pero sí, y eso es importante, que en los pocos casos de endostalmitis que aparecieron, no hubo ninguna relacionada con estreptococos, con patógenos orales. Entonces, definitivamente, tanto el uso de mascarillas por parte de médicos y la política de no hablar, tanto del paciente como del médico, son estrategias preventivas efectivas para disminuir el riesgo de endostalmitis. También hay algo muy controversial y sin ningún interés comercial, pero sí es importante tener en cuenta que en cuanto a los medicamentos anti-VEGF, hay algunos que vienen ya precargados, mientras que otros no. La FDA aprobó el uso, por ejemplo, del ranibizumab y el aflibercept intravítrea en jeringas que ya vienen precargadas, disminuyendo así la probabilidad de contaminación durante la manipulación o la preparación de la jeringa. Pero entonces, ¿qué pasa con medicamentos como el bevacizumab que vienen con una presentación multidosis y no en una jeringa precargada? Recordemos que el bevacizumab, la dosis intravítrea que debe utilizarse es de 1,25 miligramos en 0,05 ml. Pero la ampolla pues viene en su presentación de 25 miligramos por ml en 16 y 4 ml. Entonces, tener en cuenta que no es necesario ni diluirlo ni restituirlo, él ya viene listo y debe transferirse con técnicas completamente asépticas a jeringas estériles antes de su administración. ¿Qué pasa? Todo el contenido de un vial debe, en teoría, administrarse o gastarse en un solo uso, pero puede fraccionarse pues, en múltiples jeringas para almacenarlas y luego inyectarlas. Estos no tienen conservantes y recordemos que no debe, la recomendación general es que no se introduzca una aguja más de una vez en la ampolla del medicamento, porque cada vez que eso ocurre, aumenta el riesgo, por supuesto, de contaminación. En el pasado han habido muchos brotes, por así decir, o epidemias terribles de casos de endostalmitis post-inyecciones intravítreas, porque recordemos que por lo general no es un paciente el que se inyecta, sino que se hacen jornadas donde si una ampolla está infectada, pues todas corren el mismo riesgo. En base a esto, salió hace muchos años un artículo que decía que el Avastin no ciega, el que ocasiona ceguera son las mismas personas que no siguen los procedimientos adecuados y que contaminan las inyecciones. Entonces, en base a esto, la Farmacopea de Estados Unidos recomienda el uso de un dispositivo que es como un filtro, un dispensador que se coloca en la ampolla para evitar que se introduzca la aguja más de una vez. Dicen que un vial, una vez que está abierto, debe usarse por completo dentro de las 6 horas siguientes. Si pasan 6 horas, debería descartarse.
Estas jeringas deben precargarse en un ambiente, por supuesto, completamente estéril, de lo posible con una campana de flujo laminar. Y en jeringas de tuberculina de 1 ml que se le pueda retirar la aguja y no estas que vienen de una vez con su aguja. Ahora, ¿qué hacemos cuando son los 2 ojos que deben inyectarse? ¿Podemos hacerlo el mismo día? Grandes estudios han demostrado que efectivamente hay una baja incidencia, bien sea que se inyecte un ojo o los dos el mismo día. Entonces, realmente se dice que pudiera poderse las inyecciones en los 2 ojos el mismo día, siempre y cuando cada ojo se trate como si fuese un procedimiento separado, es decir, con instrumentos separados, lotes de medicamentos separados. Ok, dejando a un lado las inyecciones intravítreas, entonces tenemos las infecciones relacionadas con ampollas en cirugía de glaucoma. Entonces, recordando que la trabeculectomía con metabolitos sigue siendo el gran caballito de batalla en el glaucoma mal controlado y que en esta cirugía la conjuntiva es la única capa que va finalmente a separar lo que sería la flora normal del paciente que está en la conjuntiva ocular del humor acuoso que se encuentra en la ampolla. Entonces, existe un riesgo duradero de infección, incluso años después de la cirugía. De manera que las infecciones relacionadas con ampollas pueden ser realmente catastróficas y pueden provocar una pérdida visual permanente. Pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es una blebitis y verdaderamente una endoftalmitis relacionada con la ampolla. La blebitis es la infección aislada de esa ampolla con diversos grados de inflamación, pero sin afectación vítrea. Muchos autores la consideran como una etapa temprana limitada de endoftalmitis. Pero ya cuando hablamos de una endoftalmitis relacionada con la ampolla es cuando hay toque vítreo, por supuesto, temprana cuando es en el primer mes postoperatorio y tardía cuando es posterior a ese mes. Y ya cuando hablamos de esas infecciones pueden clasificarse en 3 etapas. Una primera etapa donde vemos la ampolla inflamada con líquido lechoso dentro de esa ampolla, una marcada congestión alrededor, pero sin toque prácticamente de cámara anterior ni posterior. Un estadio 2 cuando ya empezamos a ver toque en cámara anterior y un estadio 3 ya cuando definitivamente estamos ante una endoftalmitis con afectación vítrea. En estos casos, la etiología corresponde a gérmenes mucho más virulentos cuando se presenta de forma temprana. Por lo general son los mismos Staphylococcus epidermidis, pero cuando es tardía son estreptococos más virulentos y gram negativos, como el Haemophilus influenzae, la Moracella o incluso enterococos. La incidencia se reporta hasta el 1.5% y este incrementa por mucho al 13.8% cuando se utiliza mitomicina. Entonces, dentro de los factores de riesgo que ya se han descrito, es la realización de una ampolla inferior o nasal, cuando hacemos un abordaje conjuntival base limbo en vez de base fornix, el uso de antimetabolitos, cuando hay manipulación de la ampolla en el postoperatorio o que esa ampolla queda jugando, cuando fue una cirugía complicada, con hipotonía marcada, cuando hay, por supuesto, otras comorbilidades oculares, un paciente que ha utilizado esteroides y antibióticos por larga data, se ha reportado también más en jóvenes o en uso de lentes de contacto. Entonces aquí tenemos la clásica clínica de una ampolla inflamada con líquido lechoso en su interior y alrededor una hiperemia conjuntival bastante marcada que contrasta con secreción, edema palpebral, dolor, disminución de la visión, inflamación corneal. Las muestras pueden tomarse a nivel conjuntival sobre la ampolla
Y por supuesto la punción en la cámara anterior o vítrea igual va a coloraciones rápidas y a cultivos y PCR. Y el tratamiento, no hay pautas oficiales, pero tomando en consideración que son gérmenes más agresivos, el tratamiento debe ser más agresivo y debe instaurarse lo más rápido posible, considerando prácticamente muchas veces de entrada la vitrectomía y sumado, por supuesto, a antibióticos fortificados tópicos. Ahora, la endoftalmitis postraumática en el contexto de traumas oculares abiertos ocurren hasta en el 16% de esas lesiones de globo abierto y llegan a representar hasta el 30% de todos los casos de endoftalmitis. Si la comparamos con la endoftalmitis postoperatoria, su incidencia es 10 veces mayor y su pronóstico es peor debido a los microorganismos involucrados. Y se dice que el lipema y el prolapso del iris en muchas ocasiones actúan más bien como un tapón que cierra la herida y protege contra la endoftalmitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han podido demostrar? La presencia de un cuerpo extraño intraocular, cuando no se cierra esa herida inicialmente, sino que se retrasa, cuando son heridas grandes asociadas a un desprendimiento de retina, cuando son heridas contaminadas, por supuesto, principalmente por suelo, tierra o especies vegetales, y por supuesto con cultivos positivos más virulentos. Los cultivos son positivos hasta en el 81% de los casos. Muchas veces son propios de la flora ocular normal, pero muchas otras son gram positivos, Bacillus, Streptococcus o incluso fúngicos, hasta en el 14% de los casos. Y hasta el 60% tiene resistencia a los antibióticos. Al igual que en el resto de las endoftalmitis postoperatorias, no existe una pauta oficial. Sin embargo, sabemos que se requiere de vitrectomía en aproximadamente el 90% de los casos de endoftalmitis secundaria a traumas oculares abiertos. Es imprescindible la toma de muestra, por supuesto los antibióticos intravítreos empíricos de alta cobertura, antibióticos sistémicos, esteroides sistémicos después de 48 horas, y si no hay mejoría, vitrectomía. En caso de endoftalmitis fúngica o sospecha de etiología micótica, se recomienda la anfotericina B o el voriconazol. Y bueno, adaptándola a las resistencias de los medicamentos, a los resultados del antibiograma. Y bueno, finalmente traje otro artículo basado en evidencia, publicado en el 2023, donde ellos concluyen que de lesiones penetrantes sin cuerpos extraños intraoculares, 9 fueron sometidos a vitrectomía y antibióticos, mientras que 8 solo a antibióticos, seguidos de vitrectomía si no mejoraban. El grupo que recibió vitrectomía más antibióticos alcanzó una muy buena agudeza visual en comparación solo con la mitad de los casos del que solo recibió tratamiento médico. Entonces, el enfoque combinado de vitrectomía con antibióticos puede conducir a un pronóstico mucho más favorable. Y en cuanto al pronóstico visual en estos pacientes, sabemos que los postraumáticos por lo general tienen un peor pronóstico y más aún si la evolución es rápida, tienen peor agudeza visual inicial, si están involucrados microorganismos que no sean coagulasas negativos, si hay un rápido edema corneal con un hipopio mayor de 1.5, cuando no podemos ver desde un inicio el fondo de ojo o si hay asociado un DR o cuerpo extraño intraocular. Y ya para finalizar, dejando a un lado todas las endoftalmitis exógenas, tenemos otro grupo importante y que muchas veces pasa a desconsideración, que es la endoftalmitis endógena en la consulta diaria, ¿no?
La endostalmitis endógena representa hasta el 20% de todos los casos de endostalmitis, que no es nada despreciable, con una incidencia también alta, y que a diferencia de la exógena, se va a producir por una septicemia, una diseminación hematógena, una rotura de la barrera hematorretiniana y un compromiso inmunológico en estos pacientes. En estos casos, la etiología fúngica es bastante marcada y las primeras estructuras en afectarse por su alta irrigación, por supuesto, es la coroides y el cuerpo ciliar. Hasta en un 25% de los casos puede ser bilateral y es más probable que ocurra en pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades como tumoraciones malignas, que están inmunodeprimidos por alguna otra enfermedad como diabetes, SIDA, endocarditis, una estancia prolongada, hospitalaria prolongada, catéteres centrales, entre otros. Los microorganismos más encontrados en los cultivos son, dependiendo del sitio de infección primario, pueden ser los estafilococcus en infecciones cutáneas, streptococcus en endocarditis, especies de bacillus en usuarios de drogas endovenosas, pero principalmente microorganismos entéricos como la Klebsiella y E. coli en pacientes diabéticos con infecciones urinarias y abscesos hepáticos. Y la patología micótica hasta en un 50% de los casos, que es bastante considerable. La sintomatología va a ser muy similar a la que vemos en los otros tipos de endostalmitis, con la diferencia que puede haber más alteración a nivel retiniano, como émbolos, infiltrados perivasculares, hemorragias, nódulos. Y bueno, muchas veces la enfermedad sistémica no es tan obvia y hay que indagar un poquito más. En cuanto al tratamiento, igualmente, una vez que lo importante es asegurarnos de tener una muestra para cultivo y PCR, y inyectar antibióticos de amplio espectro en cavidad vitrea, considerando la vitrectomía y considerando la inyección también de esteroides intravítreos. Se utilizan los mismos antibióticos inicialmente y luego guiados por resultados o bien de hemocultivos o de cultivos oculares. Y en el caso de una sospecha fúngica, la amphotericina B o el voriconazol. Entonces, aquí tenemos algo más de evidencia. La vitrectomía es el instrumento diagnóstico más importante, por lo que ya en muchos artículos se ha demostrado la superioridad en comparación con hemocultivos. La vitrectomía temprana, antes de las 48 horas del diagnóstico, elimina ese material inflamatorio, aumenta la diseminación del antibiótico en la cámara vitrea y produce una mejoría visual mayor. Y la vitrectomía es más efectiva en gérmenes más virulentos, como la Klebsiella, Staphylococcus aureus o especies de Streptococcus. Pero ante una endostalmitis endógena, lo importante es que el tratamiento debe ser urgente. Muchas veces son pacientes que no solo tienen compromiso de su visión y de su globo ocular, sino propiamente de su vida. Entonces, el tratamiento debe ser siempre en conjunto con medicina interna y enfermedades infecciosas, hacer cultivos no solo oculares, sino también hemocultivos. Y a nivel ocular, por supuesto, nuestra muestra vitrea, PCR, inyecciones intravítreas de amplio espectro y tratamiento, por supuesto, sistémico. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hasta ahora, la EBS es el punto de referencia, el único ensayo controlado aleatorizado de gran envergadura que nos ha proporcionado recomendaciones firmes sobre el manejo de la endostalmitis. Sin embargo, data de hace más de 20 años y hay que tomar consideraciones al respecto. Por otro lado, la Sociedad Europea de Cirugía Refractiva introdujo en el 2013 el término de vitrectomía completa como un nuevo procedimiento de referencia con muy buenos resultados en manos expertas y que
Indudablemente es necesario seguir haciendo estudios, pero grandes, con nivel evidencia 1, para que estas recomendaciones sean de mayor peso y podamos guiarnos finalmente. Y bueno, para terminar, recordar que siempre la endosdermitis es una carrera contra el tiempo, entonces hay que actuar rápido, muchas veces con lo que se tiene a mano más rápidamente. Muchísimas gracias por su atención. Fue un poquito largo, pero es que había bastantes cosas que decir. Bueno, Guzmari, yo te quiero felicitar. Me parece que ya yo había revisado el seminario con Guzmari, está a mi criterio muy completo. Creo que Gracias. las cosas que nos encontramos cuando lo revisamos y que ella me comentó es que justamente el EBS es como el estudio de vitrectomía para endoftalmitis, es como el punto de referencia principal que tenemos y data de muy largo tiempo. Sin embargo, yo los invito a que cuando vayan a considerar los nuevos protocolos, vean qué ventaja trae adicionar un procedimiento a lo que ya estaba comprobado que estaba dando resultados. Que allí es donde está el conflicto que se nos presenta. O sea, nos mandan a adicionar antibióticos endovenosos. Eso está comprobado que vaya a dar un mejor resultado que intravitrio y fortificado tópico. No, no está comprobado. Entonces, de repente hay algunos casos en los cuales podemos sentirnos inclinados a colocar terapias adicionales por cómo evoluciona el paciente, pero, pero hay que tratar de tomar todo con criterio porque no tenemos una evidencia clínica tan amplia como el EBS original que nos diga que definitivamente las terapias alternas, por ejemplo, inyección de vitrio, de yodo intravítrea. Esos son unos reportes aislados. Nunca se llegó en realidad a comprobar que a gran escala eso fuese un procedimiento que daba un resultado óptimo. Entonces, todos estos estudios o todos estos reportes que muchas veces leemos, hay que tomarlos con mucho criterio. Me parece que lo que tú has expresado hoy en el seminario está muy completo, está muy bien llevado y formulado. Y bueno, te felicito porque creo que justamente de eso se Gracias. trata, pues que tomemos con un grano de sal las cosas que se nos vienen presentando y pesemos la evidencia clínica a la hora de hacer alguna decisión en los pacientes que tienen una infección que puede lesionar de forma tan importante la visión. Gracias. Ahora. ¿Mm? Entonces, Hola, ¿me oyen? Sí, doctor. Sí. Bueno, tengo algo que agregar aquí. Em, son anécdotas más que todo, ¿no? Una vez me refirieron a un paciente del interior del país con una endoftalmitis que tenía 4 días recibiendo antibióticos intravenosos y estaba recibiendo ceftazidina y vancomicina intravenoso. Bueno, llega a nuestra clínica, le tomé, por supuesto, una muestra, un cultivo antibiograma y le inyecté los mismos antibióticos. El cultivo antibiograma dio positivo para el Staphylococcus epidermidis. Entonces, ahí es lo que está diciendo María Belisa, los antibióticos intravenosos no llegaron al interior del ojo para combatir la infección. Dio positivo el cultivo corroborando esta situación. Por otra, muchas veces cuando yo inyecto anti-VEGF dentro del ojo, algunas veces, y la cantidad que inyectamos es 0,1 cc, siempre le pregunto al paciente, mire, ¿está viendo la luz del microscopio? Y algunas veces me dicen, no la veo en este momento. Inmediatamente hago una paracentesis para claro, para bajar la presión intraocular porque pienso que hubo algo allí y que me conozco porque aumentó la presión intraocular. Entonces, yo considero que técnicamente cuando nosotros tenemos que inyectar dentro del ojo,
primero sacar una muestra, ¿no? Sacar una muestra de acoso no es difícil, ¿ok? Pero después tenemos que sacar también, ya me gusta sacar la muestra de humor vítreo con una aguja, yo creo que es no difícil, sino casi imposible. Entonces, y al mismo tiempo inyectar antibióticos en cámara anterior, que pueden ser antibióticos y esteroides, que se montan en una cantidad de 0.3 cc, y si vamos al humor vítreo, otro 0.3 cc. Entonces, ya es engorroso extraer una muestra e inyectar elementos o sustancias dentro del ojo sin hacer vitrectomía. Entonces, que seguían por la agudeza visual antes o después, bueno, sí existe. Y desde hace mucho tiempo yo pienso que el mejor método para tratar una endoftalmitis es una endoftalmitis comprobada, es la vitrectomía, con toma de muestra y administración de antibióticos intraoculares. ¿Cuál es la extensión de la vitrectomía? Bueno, mientras más amplia, mejor, pero teniendo visualización. Porque si el humor vítreo está muy tomado y no vemos, hay que ser muy conservador. Y si nos acercamos a la retina, podemos tener el riesgo de ruptura y de complicamos, nosotros complicamos ya el caso de endoftalmitis con una ruptura de la retina, la cual no está en muy buenas condiciones. Entonces, yo lo que digo ahí es que en ese caso había que individualizar cada paciente según su gravedad. Pero no, yo estoy a favor de la vitrectomía como técnica de, por supuesto, la toma de muestras y para el tratamiento de la endoftalmitis. Bueno, lo demás, no tengo más nada que agregar. Yo creo que fuiste muy amplia y está muy bien descrito todo. Por allí lo que comentó últimamente María Belisa, que oí que se estaban realizando inyecciones de yodopovidona dentro del ojo como tratamiento de la endoftalmitis, fue un trabajo que se hizo en Japón, lo cual me resultó interesante. Busqué alguna bibliografía que citaba algunos casos exitosos, pero hasta ahí llegó el asunto. No sé qué opinan los demás. Entonces, bueno, quedo a la escucha. Bueno, dentro de lo que yo investigué eran estudios de casos aislados y experiencias de cirujanos, o sea, con poco nivel de evidencia. No era Claro, ningún ensayo aleatorizado, ningún metaanálisis. De hecho, en muchos lugares todavía se estaba experimentando en animales, entonces no es algo eh, que tenga evidencia suficiente, por eso no lo puse. Pudiera claro. ser que resultara, pero no hay por lo menos evidencia sólida al respecto, o por lo menos yo no la encontré. Muy bien. Rudy. Yo voy a decir algo por ahí. Mira, aquí tengo mi lista de preguntas. Ay, Dios. Eh, Endostalmitis, wow, de verdad, es complicado, o sea, es bien complicado. ¿Cuál es la definición de endostalmitis? Casi todas las guías dicen contaminación, presencia de microorganismos e inflamación en tejidos oculares, en líquidos O y sea, tejidos que una oculares, vitreitis es una endostalmitis, entonces ya no la debemos de llamar vitreitis, sino endostalmitis. pero con afectación de cámara anterior y posterior. Ok, la Y definición dice no solo por líquidos, allí sino tejidos. dice, Dice líquidos y tejidos. ok, dice que tiene que ser más de dos tejidos. Vitro y retina, retina y coroides, por ahí va la cosa. Entonces es un poco más complicado, porque si no una vitreitis técnicamente podría ser una endoftalmitis y no lo es una vitreitis. Eso es detalles técnicos, pero es para que veas cómo el tema se empieza a complicar. Viendo de las cosas que hablaste muchas cosas y repito, como dijo María Belisa, es un tema complicado, largo, es difícil, es un tema muy difícil. Mira, el 99% de las endostalmitis son por culpa de los bichos que tiene el paciente alrededor de su La ojo. flor.
Eso está demostrado hasta genéticamente. Ok, pueden entrar contaminaciones en los instrumentos, en los equipos que se usan en el quirófano y entonces empiezan a entrar bichos raros. Pero la mayoría de las veces son infecciones perioculares. Así que si tienes una dermatitis, si tienes una blefaritis, si tienes una rosácea, que en los pacientes de catarata, que son pacientes mayores, hay que tratar eso antes de meterlo a quirófano, porque si no, corres el riesgo de que aumente la probabilidad de una endoftalmitis. Este, ¿Sabes lo que es ubis, pus, ibi? Evacuar pus. Exacto. IBI, si hay. Pus, pus. Y el otro, sacarlo. O sea, en cualquier Absceso hay que drenarlo. absceso hay que drenarlo. Y la endoftalmitis es un absceso. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio, con María Belice, de que la vitrectomía sigue, en mi opinión, vale la pena hacerla temprana. ¿Qué sucede? El estudio famoso de la Early Vitrectomy Study Group, 22 años. Dios, en ese entonces todavía hacíamos 3 huecos y esclera y le ponía un poco de puntos y inflamación. Ahora estamos haciendo vitrectomía de tocollo. O sea, que casi no alteran el ojo. Entonces, ya yo he visto un par de estudios por allí donde critican muchísimo por qué no se ha hecho un nuevo estudio de este mismo estudio. Y segundo, caramba, ahora hay una cantidad de antibióticos nuevos con un montón de cosas nuevas que, mira, podrían cambiar un poquito la situación. Ahora, yo estoy 100% de acuerdo en que si yo tengo un paciente con sospecha de vitrectomía o con criterio de vitrectomía con cuidado, porque cuidado eso de no, que lo máximo posible. Bueno, lo máximo posible, porque eso de acercarse mucho a una retina inflamada es complicado. Y ponerle antibiótico, y yo personalmente pienso que esteroides también. Ese es mi punto de vista. Para hacerlo rápido, aquí, obsolescencia de los datos. Ujú. ¿Dónde se hace PCR en Caracas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, no lo sé. PCR sí, laboratorio Genotyp. Y la metropolitana me habían dicho que sí, pero no lo he confirmado. Ok, bueno, no, eso es solamente porque como hablaste de ello, pues entonces para estar claro, porque a la Sí, hora de mandar a un paciente a hacerle un estudio, pues saber dónde lo hacen y el costo es importante, porque estos estudios no son de $10, estos son estudios caros. sí, sí, no. Post-inyección, prevención. Hoy estuvimos en quirófano, pudimos hablar con Eduardo, hoy por casualidad, porque nos pusimos a hablar de esto. Y fuimos a hablar con Eduardo para preguntarle cómo preparaba Sí. las inyecciones intravítreas y cónchale, mira, ahí vino, nos explicó, nos sacó, o sea, hay que reconocer, Eduardo y el equipo de quirófano está a tope, vale la Sí. pena, un buen equipo. Entonces nos explicó una serie de cosas y yo hice un comentario que las gotas y las cremitas que usamos en el postoperatorio, yo las he visto con la tapita llena de sangre, con manchas de sangre. Entonces, si la tapita de esa gota y de ese ungüento tiene manchas de sangre, puede estar contaminado. Y entonces pues, se lo echamos al paciente encima, recién operado. Hay que tener cuidado con ese detalle. Este, ponerlo en consultorio quirófano, bueno, igualito, hoy discutimos eso, Guzmán y yo, y yo le comenté que cuando yo estuve en México, yo ponía los sábados 50 inyecciones intravítreas de algún tratamiento X. No eran de anti-VEGF, pero eran de otros medicamentos que se estaban probando. Y eran
ahí en la consulta, ahí sentado en una silla, le pintaba la cara, le ponía antibióticos y ¡chum! Le lanzaba su inyección intravítrea. Nunca tuvimos infecciones. Ahora, ¿qué le veo yo a meter a un paciente para ponerle un intravitrio en quirófano? Buena anestesia, buen tratamiento, o sea, por un personal especializado, un buen microscopio para tener detalle y sobre todo se le pasa su paquetico de sus dos wikisitos Gracias. para calmarlo un poquito, porque después sale tranquilito. Y entonces cuando le ponen la inyección, te dice, pero ya me la puso. Sí, pero no sentí nada. Esa es la idea. Porque créanme que ver una aguja que se está acercando al ojo en un consultorio, yo no creo que sea algo particularmente agradable. Por último, dijiste algo de las máscaras, usar las máscaras al poner las inyecciones y todo eso. ¿Se acuerdan de la pandemia? Que la vivimos hace un poquito tiempo. Mire, si a usted se le empañaban los lentes usando la mascarilla, la estaba usando mal. Porque si se sale el vapor de la respiración, se están saliendo los bichos. Entonces, una mascarilla bien utilizada es una mascarilla que no permite ninguna salida. De hecho, las que usamos nosotros en quirófano nos permiten la salida por los lados y tenemos que poner más tape en la nariz para que no se nos empañe el lente. Yo personalmente me lo tengo que quitar, porque no sé por qué motivo el adhesivo no sirve. Entonces, ah, y a ver, ¿qué más? Mm, ya. Ah, mira, sí, una última. ¿Cuántas endoftalmitis endógenas has visto? Vi dos cuando estaba haciendo el posgrado en San Cristóbal. ¿Y estamos hablando de cuántos años? ¿Qué? En el 2018. Ajá, entonces no son tan frecuentes. Pacientes especiales, diabéticos, inmunodeprimidos, o sea, sí, 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 ahí hay una tasa, pero no es particularmente una endoftalmitis frecuente. Sin embargo, hay que conocerla, porque puede pasar. Este, ustedes dicen, Gracias, doctor. coño, Antonio está ahí sentado, parece un marajá ahí en la silla. Aló. Ajá. Bueno, no estoy en el consultorio porque todavía no he salido de aquí. Bueno, yo creo que está bastante completo, ¿verdad? Que es un tema bastante extenso, lo has cubierto muy bien, y Kumari, y bueno, pudiéramos estar hablando toda la noche de esto y de la experiencia que hemos tenido, pero Yo, está bastante cubierto el tema. hay una cosita que quería hacer énfasis y es siempre estar muy pendiente de revisar los puertos de la cirugía al terminar y dejarlos bien presurizados, porque la hipotensión en las incisiones valvuladas también es un puerto de entrada muy importante en un postoperatorio. Ahí tenemos el problema añadido que como a veces ponemos un ungüento, no sabemos si vamos a tener una inflamación por un TAS o los pacientes que usan ungüento o que entró algún tipo de microorganismo y está infectando, ¿no? Pero es muy importante revisar las incisiones que hacemos y controlar muy bien los pacientes que tienen tiempos quirúrgicos prolongados o complicaciones de cirugía, porque bueno, también es donde más se presentan, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que tratar de... y hay una cosita más que quería acotar, ¿no? Que es que a mí me cuesta un poco porque si la evidencia del Early Vitrectomy Study dice que en pacientes que tenían VS visuales mejores de, no sé si 20/40, 20/60, bueno, mejoraban hasta 20/20 nuevamente con antibiótico. Yo entiendo la necesidad en un momento dado de pensar la vitrectomía como la evocación de un absceso, pero también pensar que la indicación temprana y rápida y acuciosa del antibiótico con el seguimiento estricto
nos puede dar un criterio para saber si tenemos que intervenir quirúrgicamente o no en los pacientes que todavía tienen una buena agudeza visual. Entonces, yo no me iría en un paciente que tiene una muy buena agudeza visual temprana con una vitrectomía, porque creo que está probado que con un régimen de antibióticos colocado de forma acuciosa y vigilando al paciente, el paciente puede recobrar una excelente agudeza visual. Ahí, le digo, está nuevamente eso abierto a discusión. Habría que volver a hacer nuevamente los estudios y habría que volver a hacer estudios control, estudios. Estoy totalmente de acuerdo que hay que drenar abscesos, pero también creo que hay que vigilar en los pacientes que tienen buenas agudezas visuales que uno en un momento dado puede combatir la infección temprana con una buena indicación de antibiótico y vigilante. Eso. La profilaxis es importante, verga. Gracias. La profilaxis. Bueno, Eso. Gracias. Bueno, Muchísimas Mari. gracias a todos, de verdad. Chévere, Kumari. Bueno, vale. Gracias. Felicito, Mario, ¿verdad que sí? Oh, Raúl. Hola Rudy, muy bueno todo. Endotamitis, vitreitis, confusiones, las tempranas, ¿de Confusión, qué se confusión. trata? Y B20, 60, 20, 40. Ay, Dios mío. En fin, para eso estamos. Bueno, Claro que sí. muy bueno, Guzmán, y te felicito, de verdad. Gracias, doctor. Sí. Dale, güey. Un abrazo a todos, pues. Buenas noches.